Hola, muy buenas. Mi nombre es Manuel Ríos Guardado y les voy a hablar sobre el inicio del tema 4 que nos tocó como equipo. Primero vamos a ver lo que son las asociaciones. Se le conoce como asociación cuando las clases se conectan entre sí. Aquí podemos ver dos clases, jugador y equipo, las cuales se conectan cuando un jugador participa en equipo. Básicamente, la asociación sería participa en y todo esto se leería como jugador participa en equipo. Siempre se marca la dirección en la cual se asocian las clases. En este caso, se pone una flecha rellena de color negro apuntando hacia donde se asocia una clase. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando una clase se asocia con otra, cada una de ellas juega un papel dentro de tal asociación. Estos papeles se pueden representar en el diagrama escribiéndolos cerca de la línea en la que se encuentra junto a la clase que juega el papel correspondiente. Como se puede ver aquí, jugador es un empleado y equipo es un empleador. Por lo tanto, el equipo está contratando al jugador, el cual el jugador participa en el equipo. La asociación puede funcionar en dirección inversa. Como lo podemos ver en el ejemplo de aquí a la izquierda, un equipo emplea jugadores y el jugador participa en equipo. Es como un ejemplo básicamente de lo anterior, pero con una asociación en emplea. Por lo tanto, se leería como jugador participa en equipo y equipo emplea jugador. Las asociaciones podrían ser más complejas que tan solo una clase conectada a otra. Varias clases se pueden conectar a una. Por ejemplo, tenemos la clase defensa, delantero y centro, los cuales los tres participan en equipo. Ya son tres clases asociándose a una sola clase, la cual es equipo. Restricciones en las asociaciones. En ocasiones, una asociación entre dos clases debe seguir cierta regla. Esta se indica al establecer una restricción junto a la línea de asociación. Como se puede ver aquí, tenemos en el ejemplo de la izquierda, tenemos cajero, la clase cajero y la clase cliente, la cual está asociada por atiende. Un cajero atiende a cliente. Y la restricción, como se puede ver ahí arriba, que es entre llaves y dice ordenado, dice que el cajero va a atender a un cliente de forma ordenada. Conforme va llegando el cliente, es el que se va atendiendo. Por ejemplo, en una fila de banco, un cajero atiende la fila completa de clientes de forma ordenada. Conforme va llegando el cliente, va atendiendo a ese cliente. Otro tipo de restricción es la relación O, distinguida como hora entre llaves, como se puede ver en el ejemplo de la derecha, una línea discontinua que conecte a dos líneas de asociación. Esta figura de la derecha modela a un estudiante de educación media superior que elegirá entre un curso académico o un curso comercial. No tiene la necesidad de elegir a los dos como tal. Luego tenemos las clases de asociación. Una asociación, al igual que una clase, puede contener atributos y operaciones. De hecho, cuando este sea el caso, usted tendrá una clase de asociación. La asociación en una asociación, llamada clase de asociación, se distingue como una línea discontinua, como lo podemos ver en este ejemplo que tenemos aquí. Jugador participa en equipo. La asociación participa, tiene otra asociación, la cual se llama contrato, la cual es negociada por el director general. Entonces, un jugador participa en un equipo que de por medio hay un contrato negociado por un director general. Básicamente así se leería este ejemplo. Vínculos. Así como un objeto es una instancia de una clase, una asociación también cuenta con instancias. Como podemos ver aquí, jugador es una instancia, ya que jugador no es la clase jugador sola, sino que es un jugador llamado Gustavo Najera, igual con equipo, que es equipo nacional. Entonces, Gustavo Najera participa en Nacional y cuando esto ocurre, las instancias se representan con una línea abajo o subrayado y la asociación también, por lo cual a esto se le llama un vínculo. Multiplicidad. Se refiere a la cantidad de objetos de una clase que se relacionan con el objeto de la clase asociada. Como lo podemos ver aquí en el ejemplo, un jugador participa en equipo. En este caso, 5 jugadores participan en un solo equipo. Y existen diferentes tipos de multiplicidad, como se puede ver en estos ejemplos. Por ejemplo, en el primero, esposo está casado con esposa.
o sea, un esposo está casado con una esposa, esto se le llama de uno a uno, multiplicidad de uno a uno. También el segundo ejemplo tiene maestro que enseña a muchos estudiantes. Un maestro que enseña a muchos estudiantes, esto se le llama uno a muchos. Un cajero que atiende a un cliente o a muchos clientes, en este caso uno a uno o más. Casa o una casa tiene cero o una chimeneas. En este caso se le llama uno a ninguno o uno a uno. Un estudiante de tiempo completo toma de 12 hasta 18 horas de crédito. De 1 a 12 hasta 18. El otro ejemplo, triciclo. Un triciclo tiene 3 ruedas, de 1 a 3. Y por último, huevera contiene 12 o 24 huevos, de 1 a 12 o 24. Y esto sería todo por mi parte. Muy buenos compañeros, mi nombre es Juan Salvador Hernández Acuña y voy a exponerles el tema de asociaciones calificadas como continuación del tema 4 que nos tocó como equipo. Las asociaciones calificadas se representan como una asociación común y corriente como las que hemos visualizado con anterioridad, que en este ejemplo se encuentra la asociación un recepcionista localiza a muchas reservaciones con la multiplicidad de 1 a muchos. Pero en este caso, la clase recepcionista tiene un atributo llamado número de confirmación, el cual dicho atributo es el que utiliza para encontrar o resolver la multiplicidad de 1 a muchos y que solamente sea de 1 a 1. En este caso, un recepcionista cuando recibe un número de confirmación puede encontrar fácilmente una reservación. En vez de conocer todas las reservaciones, va a determinar una. Ahora, para su respectiva implementación en un lenguaje de programación, en este caso de Java, tenemos el mismo ejemplo de recepcionista y reservación, con dos clases, recepcionista y reservación. La reservación tiene el atributo de número de confirmación, por el cual será identificado. Y la recepcionista tiene, entre otros atributos como puede ser el nombre o el turno, tiene el conjunto de reservaciones que conoce, que obviamente es extendible. En este caso se utiliza un hashmap, el cual es una estructura de llave-valor, que en este caso una llave, más bien un valor de tipo string, se va a relacionar con un objeto de tipo reservación. En este caso, con esta estructura puedo instanciar reservaciones con su respectivo número de confirmación, y a la hora de implementar el método localizar, simplemente le mando el número de confirmación que quiero buscar de esa reservación y rápidamente lo va a encontrar con la estructura de hashmap. Es como si no tuviera que buscarlo en un arreglo, simplemente el parámetro ya va a estar conectado con el objeto y el objeto rápidamente se me va a regresar. Esa es una implementación eficiente en términos de rendimiento de tiempo. Las asociaciones reflexivas son aquellas en las que una clase tiene una asociación con multiplicidad hacia sí misma. En este caso se puede ver el ejemplo de la clase ocupante de automóvil toma un rol tanto de conductor como de pasajero y la asociación se lee de esta manera. Ocupante de automóvil, que primero es un conductor, conduce a los pasajeros, que en este caso son de 0 a 4. La relación es de un conductor a 0 a 4 pasajeros. Su correspondiente implementación en Java de la asociación reflexiva, podemos ver el mismo ejemplo. La clase ocupante automóvil tiene pues muchos atributos, como puede ser el nombre o el asiento. El asiento es crucial para este tipo, más bien el atributo que juega un rol como de tipo es muy importante en este tipo de asociaciones reflexivas,
porque puede representar el rol que están tomando en esa asociación. En este caso puede ser conductor o piloto o pasajero. Y también, respetando a la asociación, tenemos una estructura de arreglo o un array list de tipo ocupante automóvil de su mismo tipo. ¿Sí? Tenemos el método de agregar pasajero, pero solamente pueden haber 4 pasajeros, en cuyo caso rebase el límite de 4, pues simplemente diría que el automóvil está lleno. Y ahora, si observamos el main, aquí tenemos a un ocupante de automóvil, conductor, recibe el nombre Omar y el tipo piloto. Y los dos siguientes pues son pasajeros, Rafael y Raúl. Y se agregan, ¿no? Se agregan a la lista. Y ahora lo que se va a hacer es que se va a ejecutar el método del objeto conductor de mostrar datos, que aquí está su implementación. Se revisa los datos de ese conductor y luego se revisan en todos los elementos del arreglo por medio de una expresión lambda. Se ejecuta el método de mostrar datos de ese objeto, que recordemos que es del mismo ocupante automóvil. Si lo ejecutamos, va a decir lo siguiente: datos Omar piloto, y los pasajeros pues están abajo. La herencia, o también llamada generalización en la orientación a objetos, no es más que nada partir de una clase base, que en este caso es la de animal, la cual tiene clases hijas, más que nada como un árbol. Las clases hijas, anfibio, mamífero y reptil, se dice que heredan todos los atributos y métodos que tiene la clase padre, en este caso la clase animal, sin necesidad de volverlas a escribir en las subclases. A su vez también la clase caballo hereda de mamífero. Su correspondiente implementación en Java se representa de la siguiente manera. Tenemos la clase base, en este caso es la clase animal. Tiene sus atributos nombre y peso, su constructor correspondiente que recibe los atributos nombre y peso, y un método llamado comer, que simplemente va a imprimir por consola el nombre del animal que se le ha puesto y ha comido. Tampoco olvidando el hecho de que se tienen que utilizar los get y set para cada uno de los atributos que se tengan. De esta forma, cumpliendo otro principio de la orientación a objetos llamado la encapsulación. Y viendo las demás clases, las subclases, en este caso anfibio por ejemplo, simplemente va a tener para Java, va a tener la palabra reservada extends, y a la derecha va a tener la clase a la que, pues por la que hereda, ¿no? La clase padre que va a tener más que nada. De igual manera, la clase mamífero tiene extends animal, y una particularidad que no había comentado antes es que en el constructor de cada una de las subclases de las clases hijas o subclases va a tener el mismo constructor, o el constructor que se requiera la clase particular, pero siempre va a tener en este caso esta sentencia llamada super, y va a mandar los parámetros necesarios. ¿Esto qué significa? Es una ejecución del método constructor de la clase padre. Vamos a ver el ejemplo en el main. En este caso instancié un mamífero con este nombre ballena, peso 500 kilogramos y 23.4 metros, y va a ejecutar el método comer. En este caso nótese
que este método no está implementado en mamífero, pero por la herencia se va a heredar de la clase base. Entonces, si vemos aquí, ejecutamos el programa y vemos que dice ballena ha comido. Una clase abstracta es un caso particular de la herencia o generalización en la cual la clase padre no genera instancias directas, no genera objetos, más que nada. En este caso, en el ejemplo vemos la clase jugador tiene subclases defensa, delantero y centro. La clase jugador no genera un objeto, ¿por qué? Porque es una generalización, una abstracción de lo que viene siendo, en este caso, un ejemplo de los jugadores en un campo de fútbol. En el campo de fútbol no hay jugadores como tal, hay defensas, hay delanteros, hay centros, entre otros, ¿no? Por lo cual, la clase jugador compacta todas esas características comunes que tiene cada uno de esos objetos. Tienen diferentes comportamientos claramente, como por ejemplo el defensa tiene correr al frente o quitar balón. El defensa tiene esas cosas, esos métodos que solamente lo puede hacer él. Por otro lado, el delantero no, simplemente va a heredar los métodos y atributos de la clase pues que tiene como padre, ¿no? En este caso la de jugador. Y el centro tiene otros métodos. En este caso solamente se pueden instanciar objetos de las subclases. Por otro lado, en el ejemplo del reloj, en el cronómetro, como decía la información, el reloj funciona para controlar el tiempo. Ahí se puede ver que tiene un método de controlar el tiempo, que en este caso tiene dos tipos, dos subclases, cronómetro del juego y lapso de tiro. Eso es para básquetbol. El cronómetro del juego eh, tenía un control de 12 minutos y por otro lado el lapso de tiro tenía un control de 24 segundos. Entonces ambos utilizan el mismo método, controlar tiempo, pero tiene una implementación diferente o va a ser una diferente cosa. Eso se llama polimorfismo. En este caso, controlar tiempo sería un método también abstracto, el cual va a pertenecer a la clase abstracta también reloj. La implementación en Java para las clases abstractas se, se puede realizar por medio de la palabra reservada abstract class, que en este caso, siguiendo el mismo ejemplo, tenemos la clase abstracta reloj, también tenemos la clase abstracta jugador, con sus referentes métodos y atributos que se ven en el diagrama. En el caso de la clase jugador, simplemente sería una herencia común y corriente, pero indicando que la clase jugador no va a generar objetos, indicando que es abstracta. En este caso, la clase centro va a extender de jugador, la clase defensa eh, y la clase delantero. En este caso, no se ve ningún ejemplo de polimorfismo en ninguno. Sin embargo, en la clase de reloj tiene un método abstracto que se llama controlar tiempo, para lo cual las clases cronómetro que extienden de reloj tienen un método llamado controlar tiempo, que se tiene que sobreescribir. En este caso en Java se indica con @override, se va a sobreescribir el método. Esto sirve para sobreescribir métodos abstractos o ya sea de una interfaz o de una clase abstracta o simplemente hacer un polimorfismo para un método determinado. En este caso para el cronómetro recordando son 12 minutos y para el lapso de tiro
va a ser el mismo método con el mismo nombre, pero va a ser una diferente cosa, va a tener un bloque de código diferente. Si checamos en el main, aquí tenemos los dos cronómetros. Vamos a ejecutar el mismo método para los diferentes objetos, ¿no? Uno es lapso de tiro y otro es cronómetro. Lo corremos y vemos que tiene diferente implementación. Uno es para 24 segundos y otro es para 12 minutos. Dependencias. Las dependencias representan una operación en la cual utilizan el objeto de otra clase. En este caso se ve el ejemplo de en la clase sistema existe un método llamado mostrar formulario, el cual hace uso de la clase formulario para representar pues, su formulario. En este caso puede ya sea relacionarse con una clase o con una interfaz correspondiente según sea la implementación. Recordando que en este ejemplo formulario puede tener diferentes tipos de formularios y debe considerarse eso en implementaciones correspondientes. Para la correspondiente implementación de las dependencias, vamos a ver el ejemplo de sistema, en el cual tiene una dependencia a dos clases, pero en este caso es una interfaz. Básicamente significa que una interfaz llamada conexión a base de datos tiene un método abstracto llamado conectar. Esto puede utilizarse ya sea para conectarse a un motor de base de datos MySQL y tener otro diferente para PostgreSQL, o también otro ejemplo es conectarse a una base de datos y conectarse a otra. En este caso tiene esta interfaz y cada clase de estas que la va a implementar se indica con la palabra reservada implements y la interfaz correspondiente, y se va a hacer un polimorfismo al una sobreescritura a la clase al método conectar que está declarado acá en la interfaz. En este caso, uno se conecta a MySQL y el otro se conecta a PostgreSQL. Y el sistema claramente va a tener un atributo del tipo pues de la interfaz. Se puede utilizar como si fuera un objeto la interfaz. Ojo, la interfaz no genera objetos, pero sin embargo, si hay clases que puedan que implementen esa interfaz, claramente pueden utilizar la interfaz como un atributo. En este caso, el sistema recibe en su constructor un objeto que implementa la interfaz conexión base de datos. Entonces, al recibirlo, hay otro método llamado acceder a datos. En este caso, el método acceder a datos es el que accede a las clases conexión MySQL o PostgreSQL. Es ahí la dependencia. En este caso, este método depende de la clase conexión BD o las clases MySQL, PostgreSQL a que funcione esa conexión. Es de aquí donde se genera la dependencia. Si se checa en lo que es el main, aquí tenemos la declaración del sistema. Se genera el constructor y ponemos new conexión MySQL y simplemente ejecutamos el método acceder datos del sistema. Vamos a ver qué ocurre. Dice conectando a MySQL. Sin embargo, ponemos por otra parte conexión
PostgreSQL conectándose a PostgreSQL. Y se ve que tiene diferente implementación y solamente se cambia el objeto. Es fácilmente adaptable, es mantenible para arquitecturas un poco más complejas. Puede funcionar muy bien este tipo de patrones, ¿no? De asociaciones. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero y se haya comprendido todos los temas explicados. Muchas gracias por su atención.